Hoy vamos a tener la oportunidad de ver mi héroe Ramsés II. He visto muchas estatuas de él, pero estoy muy emocionado a verlo en vivo y directo. Bienvenidos a la Cometa Travel. Estamos aquí en nuestra última parada de Egipto, en Cairo. Las turistas por lo general no pasan mucho tiempo aquí en la ciudad, porque no era una ciudad de los faraones, no tiene miles de años de historia como en Luxor con el Valle de los Reyes. La gente simplemente llega aquí, va a las pirámides en las afueras y el Museo de los Egipcios, donde puedes ver la máscara de oro del faraón Tutankamón. Pero realmente no van por los sitios aquí y la verdad me parece una ciudad supremamente interesante. Aquí donde estamos tenemos una mega vista de la ciudad. En el fondo puedes ver los rascacielos modernos, el centro de Cairo. Y aquí de cerca hay una mezquita gigante y hay muchos edificios muy viejos. Este es el viejo Cairo de la zona musulmana. Pero aquí estamos en la ciudadela de Saladino. Saladino era un sultán en el siglo XII y él tenía un imperio muy grande. Todo Egipto tenía Siria y más. Y esta ciudadela era como su capital. Este era el sitio del gobierno de Egipto por casi 700 años. Ahora están en unos lugares modernos y este es solo un sitio histórico para turistas. Puedes ver, hay unas mezquitas aquí gigantes, muy impresionantes. Ahorita vamos a entrar. Ya entramos a uno antes y la verdad era divino. Es totalmente diferente de una iglesia cristiana, pero son iguales de lindos en su manera. Ahora estamos en una parte muy interesante de Cairo. Es el viejo Cairo y esta parte es conocido como Cairo Copta porque es el parte cristiano. Puedes ver este cementerio y es bastante interesante porque tú realmente puedes ver la mezcla de culturas. Por ejemplo, en esta tumba está escrito en griego o Copta, que es muy parecido. Y hay otra tumba ahí, todo está escrito en árabe. Y al lado en la misma tumba parece como latín. Uno siempre piensa en Egipto como un país musulmán, pero era cristiano antes. Y en esta zona puedes encontrar varias iglesias, unas muy antiguas. Hay una sinagoga y también hay varias mezquitas. Entonces, aquí en esta zona pequeña puedes encontrar pues, las iglesias de unas de las grandes religiones del mundo. Ahora estamos en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia y es diferente de los otros porque este es moderno, acaban de construirlo. Acabamos de ver las tumbas reales y era increíble. Uno no puede tomar fotos adentro, pero tienen todos los reyes y las reinas grandes. Vimos la famosa Hatshepsut y el gran Ramsés II y la verdad fue divino verlos. Es que ellos eran reyes hace 3000 años y uno puede ir y verlos en vivo y directo. Bueno, en vivo no, pero en directo sí. Y es una experiencia muy especial. Si vienes a Cairo, no lo puedes perder. Estamos aquí en el mercado Khan al-Khalili. Es bastante lindo. Es un mercado muy histórico, pero parece que hoy en día es solo para turistas. Pero hay todas las cosas que puedes querer
de aquí Hola, hola, hola. en Egipto. Estas cajas con Mother of Pearl. Unas cosas muy chéveres aquí. Cosas de cuero. And we do have some nice selection here and very good prices. Bueno, ya terminamos nuestro recorrido de Cairo. Estamos aquí en un café tradicional en el mercado Khan al-Khalili. Es el café más viejo de la ciudad. Es bastante lindo el mercado, muy interesante, pero ya estamos cansados, vamos a relajar y espero que disfrutaron este capítulo de Cairo, nuestra última parada aquí en Egipto. Eso fue la última parada, pero tenemos más videos que van a salir de Egipto después de eso. Y espero que disfrutaron y espero que disfruten los siguientes videos y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.